Buenos días, jóvenes, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Seguimos en el capítulo de integrales y nos toca ver la parte de la integral definida. Para empezar con este capítulo vamos a ver qué es la integral y vamos a ir recordando lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Si recordamos, es tratar de encontrar el área bajo la curva, y lo que hacíamos es hacer rectángulos y de cada uno de ellos nosotros íbamos encontrando el área. ¿Y qué hacíamos? Encontrábamos el área del primer rectángulo, el área del segundo rectángulo, el área del tercer rectángulo y el área del cuarto rectángulo, o los rectángulos que sean necesarios. ¿Y qué hacíamos después? Sumar. Sumábamos el rectángulo 1 más el rectángulo 2 más el rectángulo 3 más hasta el rectángulo n. Entonces decíamos que el área era igual a la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de la función x sub i menos 1 por delta x. Entonces decíamos, para tener un área exacta, que el área era igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n de f de x sub i menos 1 por delta x. Entonces decimos, ¿qué es la integral? Entonces la respuesta es una sumatoria o una suma. Entonces este es un concepto que nosotros debemos de tener claro. Una integral es una sumatoria. Y para ir viendo lo de su símbolo, ¿qué símbolo usamos? Si nos damos cuenta, tenemos nosotros una S de sumatoria. Y lo que se hizo fue alargarla y poder tener el símbolo de integral, que como nosotros podemos observar es una S alargada, porque una integral es una suma. Entonces decimos que la integral de a b de la función f de x por dx es igual al límite cuando n tiende a infinito desde que i es igual a 1 hasta n de la función f de x sub i por delta x. Entonces, para ver ya unos ejemplos de integral, antes tenemos que ver la suma de Riemann. Entonces, Riemann nos dice que para encontrar el área bajo la curva, nosotros debemos de sumar el área de cada uno de los rectángulos hasta llegar a encontrar el área. Entonces tenemos en la figura 1, nos dice que si f de x es mayor o igual a 0, la suma de Riemann, la sumatoria de f de x sub i por delta x es la suma de las áreas de los rectángulos. Y en la figura 2 tenemos, si f de x es mayor o igual a 0, entonces tenemos la integral desde que de a a b, de f de x por dx es el área bajo la curva y es igual a f de x desde a hasta b. Entonces, una integral lo que hace es llevar n hasta infinito, y entonces cuando nosotros aplicamos la integral, el error desaparece. Aquí cuando nosotros hacemos rectángulos, aquí hay un área menos, aquí hay un área más, un área menos, un área más, y tiene error. Pero cuando nosotros aplicamos el concepto de integral, la integral va a tender n a infinito, y entonces el error prácticamente es de 0. Con una integral no tenemos error a la hora de encontrar un área. Entonces, ¿qué es lo que hace la integral? Hace los rectángulos infinitesimalmente pequeños. Aquí los representamos con una base que le vamos a llamar dx a la base, y la altura le vamos a llamar
f de x. Entonces lo que hacemos con estos rectángulos infinitesimalmente pequeños es hacer la suma desde a hasta b. Eso le estamos diciendo cuando aplicamos el concepto de integral. Y vamos con estos dos conceptos también. Tenemos esta figura que tiene o que pasa encima del eje X y abajo. Entonces tenemos rectángulos que van a tener una altura positiva en y una altura negativa. Cuando nosotros multipliquemos su base por esta altura nos va a dar un área negativa. Y de igual manera, cuando lo hagamos con el concepto de integral, entonces vamos a tener áreas positivas y áreas negativas. Entonces vamos a decir que la integral desde a hasta b de la función f de x va a ser igual al área 1, que la vamos a representar acá, menos el área 2, que va a ser el área negativa o van a ser las áreas que van a estar debajo de nuestro eje X. Bueno, antes de empezar con unos ejemplos, vamos a ver un par de teoremas que nos van a servir. El primero nos dice, si f es continua sobre el intervalo AB, o si f tiene un solo número finito de discontinuidades alto, entonces f es integrable sobre el intervalo AB. Es decir, la integral definida de a b de f de x existe. Es decir, tenemos un número, nos va a dar de valor esa integral. Y el segundo teorema nos dice, si f es integrable sobre a b, entonces la integral de a b de f de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x, donde delta x lo vamos a encontrar b menos a dividido n, y x sub i va a ser igual a más i por delta x. Vamos con el primer ejemplo. Nos dice, exprese el límite cuando n tiende a infinito de y desde que y es igual a 1 hasta n de x sub i al cubo más x sub i por el seno de x sub i por delta x como una integral en el intervalo de 0 a pi. Bueno, entonces recordamos la ecuación que la integral de a a b de f de x por dx es igual al límite cuando n tiende a infinito desde que y es igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Entonces, el primer valor que nosotros tenemos acá, este 0 que aparece acá, va a ser nuestro valor de a y lo vamos a poner en la parte de abajo de la integral. Después del segundo valor, que es b, lo vamos a poner en la parte de arriba de la integral. Entonces decimos la integral de 0 a pi. Y ahora nuestra función, en este caso, es la función que nosotros tenemos acá, x sub i al cubo más x sub i por seno de x sub i. Ahora ya no ponemos delta x, ahora ponemos dx. Entonces esta es nuestra respuesta. Ahora vamos a recordar de un ejemplo que habíamos hecho en un video pasado, que la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de i cuadrado, lo expresamos como esta serie, n por n más 1 por 2n más 1 dividido 6. Y habíamos comprobado que esto funciona cuando hacemos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más hasta n al cuadrado. Y vamos a ver otros que de igual manera nos van a servir. La sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de y al cubo va a ser igual a n por n más 1 dividido 2, todo esto elevado al cuadrado. Esto lo vamos a sustituir en lugar de 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más hasta n al cubo. Y el último que nos va a servir,
la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de i, de n por n más 1 dividido 2. Y es como decir 1 más 2 más 3 más hasta n veces. Vamos con este segundo ejemplo. Nos dice el inciso A. Evalúe la suma de Riemann para f de x igual x al cubo menos 6x. Tomando los puntos muestra de los puntos extremos de la derecha. Y A es igual a 0, B es igual a 3 y N es igual a 6. Y el inciso B nos dice evalúe la integral de 0 a 3 de x al cubo menos 6x en dx. Bueno, vamos a empezar con el inciso A. Entonces, para encontrar delta x, recordamos la ecuación que es b menos a dividido n. En este caso, b vale 3, a vale 0 y n vale 6. Entonces, hacemos 3 menos 0, nos queda 3 dividido 6 y esto equivale a 1/2. Ahora, para encontrar nuestro x sub i, recordamos que es a más i por delta x. En este caso, delta x vale 1/2. A vale 0, entonces nos queda 1/2 por i y lo vamos a ir variando. Y cuando i es igual a 1 va a ser 1/2, cuando i es igual a 2 va a ser 1 y así para ir encontrando nuestros rectángulos. Vamos a tener la gráfica de la función para tener una idea de lo que nosotros vamos a ir haciendo. Nos dice tomando los puntos muestra de los puntos extremos de la derecha. Es decir, vamos a hacer nuestros rectángulos de esta manera. Vamos a dividir 6 rectángulos, llevamos 2. El punto de la derecha es lo que estamos haciendo acá. Al punto de la derecha. Tenemos 4 rectángulos que van a tener área negativa y 2 rectángulos que van a tener área positiva. Y empezamos con x sub i es igual a 0.5, en 1, en 1.5, en 2, 2.5 y 3 van a ser nuestros valores de x sub i. Entonces el área va a ser igual a f de 0.5 por delta x más f de 1 por delta x más f de 1.5 por delta x más f de 2 por delta x más f de 2.5 por delta x más f de 3 por delta x. Entonces tenemos que el área va a ser igual a f de 0.5 por 1/2 más f de 1 por 1/2 más f de 1.5 por 1/2 más f de 2 por 1/2 más f de 2.5 por 1/2 más f de 3 por 1/2. Podemos sacar factor común 1/2 y ya nos quedaría 1/2 por f de 0.5 más f de 1 más f de 1.5 más f de 2 más f de 2.5 más f de 3. Y si evaluamos ya estos valores en la función, nos va a quedar que el área va a ser igual a 1/2 menos por menos 2.875 menos 5 menos 5.625 menos 4 más 0.625 más 9. Y esto nos da un valor para nuestra área igual a menos 3.9375. Entonces, para el inciso A, nuestra área tiene un valor de menos 3.9375 con esta aproximación usando los puntos extremos de la derecha. Ahora vamos al inciso B. Ahora lo que pretendemos es encontrar un área exacta, sin error. Entonces recordamos la ecuación que tenemos que usar y nos dice que la integral de AB de f de x por dx es igual al límite cuando n tiende a infinito, desde que y es igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Entonces recordamos que tenemos que encontrar un delta x y la ecuación es b menos a dividido n.
En este caso va a ser 3 menos 0 dividido n, porque n lo vamos a dejar ahorita hasta de último vamos a aplicar el límite. Entonces en este caso nos queda que delta x es igual a 3 dividido n. Y después nuestro x sub i va a ser igual a más i por delta x. En este caso sería 0 más i por 3 dividido n. Entonces vamos a plantear nuestra integral. Nuestra integral nos va a quedar la integral de 0 a 3 de x al cubo menos 6x por dx. Va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Ya sabemos quién es x sub i y delta x, entonces los vamos a sustituir. Y nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de la función. Ahora en lugar de x sub i vamos a escribir el valor que nosotros encontramos acá, en este caso 3i dividido n, y en lugar de delta x vamos a escribir 3 sobre n. Bueno, sigamos avanzando. Entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n. Ahora escribimos la función x al cubo, es decir, 3i dividido n elevado al cubo menos 6x. Entonces en lugar de x escribimos 3i dividido n, que es toda esta parte de nuestra función. Y por último, por delta x, que es 3 dividido n. Entonces ya aplicando el cubo que tenemos ahí, las multiplicaciones, nos queda que el límite cuando n tiende a infinito desde que y es igual a 1 hasta n por 3 al cubo nos queda 27, n al cubo nos queda n al cubo, y al cubo nos queda y al cubo menos 6 por 3 nos queda 18 dividido n por i. Y todo esto multiplicado por delta x, que en este caso vale 3 dividido n. Ahora vamos a multiplicar este 3n por todos los valores que nosotros tenemos acá. 27 por 3 nos queda 81. N al cubo por n nos queda n a la cuarta. Y al cubo no hay con quién multiplicarlo, lo dejamos como y al cubo. Menos 18 por 3 nos queda 54. N por n nos queda n cuadrado. Y no hay con quién multiplicar. Entonces ahora podemos aplicar o reescribir nuestra sumatoria de esta manera, como el límite cuando n tiende a infinito de 81 dividido n a la cuarta de la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de i al cubo menos 54 dividido n al cuadrado de la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de i. Bueno, vamos a seguir en otra parte. Vamos a copiar la última expresión que teníamos. El límite cuando n tiende a infinito de 81 dividido n a la cuarta de la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de i al cubo menos 54 dividido n cuadrado de la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de i. Entonces aquí es cuando necesitamos apoyarnos de las series y vamos a sustituir. Entonces recordamos que la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de i al cubo lo podemos reemplazar como n por n más 1 dividido 2 elevado al cuadrado. Y la otra que nos va a servir, la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de i lo podemos sustituir como n por n más 1 dividido 2. Entonces hagamos las sustituciones. En lugar de i al cubo vamos a escribir n por n más 1 dividido 2 al cuadrado. Entonces procedamos. El límite cuando n tiende a infinito de 81 dividido n a la cuarta.
La sumatoria esta de y al cubo la escribimos como n por n más 1 dividido 2 elevado al cuadrado, menos 54 dividido n cuadrado. Ahora esta parte la sustituimos por n por n más 1 dividido 2. Ahora empecemos a desarrollar. Vamos a hacer aquí un arreglo. Este 2 lo elevamos al cuadrado. 2 por 2 nos queda 4 y lo vamos a sacar de la expresión. Entonces lo ponemos acá. Y este n a la cuarta lo vamos a meter a nuestro corchete. Entonces para poder meterlo al corchete nosotros le sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de n a la cuarta nos queda n cuadrado. ¿Por qué? Porque n al cuadrado elevado al cuadrado nos queda n a la cuarta. Menos, aquí no hay que elevar, entonces solo lo sacamos de nuestro corchete, nos queda 54 medios. Y el n cuadrado que nosotros tenemos acá, lo metemos dentro de nuestro corchete. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos n y n cuadrado, n y n cuadrado, entonces vamos a ir simplificando. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 81 dividido 4. El n de arriba se va con el cuadrado de acá y ya solo nos queda n más 1 dividido n, toda la expresión elevada al cuadrado, menos 54 dividido 2 es 27. Entonces n y el cuadrado se van y ya solo nos queda n más 1 dividido n. Vamos a separar el denominador con cada uno de los términos de nuestro numerador. Y entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 81 cuartos por n dividido n más 1 dividido n y todo esto elevado al cuadrado. Menos 27 por n dividido n más 1 dividido n. Entonces n dividido n nos va a dar 1, n dividido n nos va a dar 1. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de 81 cuartos de 1 más 1 sobre n al cuadrado menos 27 por 1 más 1 sobre n. Entonces ahora sí aplicamos el límite. 81 cuartos. Ya metemos el límite al corchete. Nos queda 1 más el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n al cuadrado menos 27 más el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Y cuando tenemos 1 dividido a infinito, nosotros recordamos que eso tiende a 0. Y de igual forma, 1 dividido a infinito, eso nos va a tender a 0. Entonces nos va a quedar la expresión 81 cuartos por 1 más 0, todo eso elevado al cuadrado, menos 27 por 1 más 0. Entonces nos queda la expresión 81 cuartos de 1 al cuadrado menos 27 por 1. Entonces nos queda la expresión 81 cuartos menos 27. Y haciendo la operación aritmética, nos queda que el área es igual a menos 27 cuartos. Esto exactamente es menos 6.75 unidades cuadradas. Recordemos cuánto nos quedó en el inciso A. El área nos quedó menos 3.9375. En el inciso B no hay error. El área es igual a menos 6.75. Es decir, el inciso A tiene un error de 2.8125 unidades cuadradas. Entonces, con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Cualquier duda la pueden hacer en la plataforma o en el WhatsApp. Entonces, muchas gracias. Feliz día, jóvenes.